Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic Camino al Despertar. Estoy con mi hermano Benjamín Villegas en un episodio más. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, ¿y tú, mi querido y famosísimo Pituflies? Bien, hermano, cuéntanos en dónde estamos, porque los que están en YouTube nos ven en otro lado. ¿Nos ven en otro lado? O sea, nos ven en otro foro distinto. Ahorita estamos en nuestra... en nuestro hogar, en casa, ya que la oficina y el estudio lo estamos remodelando. Entonces, por eso estamos en una nueva ubicación, los que nos ven en YouTube. Creo que este episodio lo vamos a comenzar a llevar sin título. Hay varios puntos que me interesa tocar. Primero, recordar un poquito el episodio que mencionábamos de los eclipses y los movimientos cósmicos. Sobre todo ahorita que desde hace unas semanas y esta semana que es del 3 de mayo que estamos corriendo, este fin de semana, el viernes llega la luna del Vesak. Otra vez el eclipse, la luna roja y varios movimientos astrológicos que han estado aconteciendo provocan sin duda un gran movimiento otra vez energético. Hasta hubo unos memes que me llegaron por ahí de temporada de eclipses y sale Mr. Bean siendo así como el temporada de eclipses y sale así la gente y sale, ya ves que les ponen las etiquetas y sale mis años de terapia, mi evolución espiritual y salen los eclipses haciéndoles así de sí, huevos, cabrones, huevos. Entonces, ¿por qué, güey? Porque cuando se manifiesta un movimiento energético ocasionado por movimientos en el cosmos, es inevitable que repercuta en nosotros. Como lo comentaste una vez, inclusive la luna llena y afecta tanto a las personas que de ahí sale la palabra lunático, sí, ¿no? Sí. De estas acontecimientos y manifestaciones que provocan estos movimientos tan fuertes en el cosmos. Nos queda vivir en un profundo proceso de aceptación y de observación. O sea, la evolución que generamos nosotros no es al evitar que estas circunstancias nos afecten, sino a convertirnos en observadores de esos sentimientos y emociones que inevitablemente se manifiestan a través de estos movimientos cosmológicos. Y como te digo, cualquier luna llena, ahora las lunas llenas de sangre, o sea, las lunas llenas rojas o las lunas de sangre, como les llamaban antes, o estas lunas... o estos eclipses, ocasionan movimientos realmente fuertes y que podemos percibir. Inclusive una persona que sea escéptica ante todo esto, que diga, no es cierto, eso es normal, inclusive puede darse cuenta que hay ciertos eventos, ciertas rachas donde su esposa o él mismo o alguien de su familia muestre estos síntomas inexplicables de cambios de humor, de detonaciones en el cuerpo del dolor, de episodios de crisis, de llanto, de depresión, inclusive yo puedo percibir que en estos movimientos se detonan viejos patrones, ¿no? Como en estos movimientos una persona que ya tenía tiempo, por ejemplo, ayunando o dejando la marihuana o dejando el alcohol, de repente entran estas rachas y les entra un hambre, pero de goloso, ¿no? De repente... Cabrón, no sé qué pasa, me dice, estoy comiendo como si fuera a acabar el mundo, ¿no? De repente personas que habían comenzado a tomar ciertos hábitos y que llevaban una moderación en la manera en la que consumían ciertas sustancias como marihuana, alcohol, etcétera, de repente, no mames, güey, traigo... Es un restart, que más ganas que... Es una racha, ¿no? Es como una oleada. Y esta oleada de energía provoca estos cambios, güey. Es un proceso en lo que nos acostumbramos a vivir en estas nuevas y en esta nueva etapa también que pasa el planeta. Estaba escuchando también que Estefano Matías nos platica que el planeta está alineado en una forma que es muy inusual en la relación en que el planeta se alinea con otras estrellas. Y bueno, al final esto pues son cambios. Inevitablemente estamos evolucionando todo el tiempo y cualquier persona que pueda observar se da cuenta que estamos pasando por una transición donde la conciencia colectiva se acerca a un despertar masivo o comienza ya un despertar masivo. Y entonces, bueno, pues hay oleadas de energías también densas, ¿no? Al final
como decía una chava, ¿no? Pues si entra un nuevo campo de luz, pues también al aumentar esa luz, pues también aumenta la oscuridad. Es un proceso de equilibrio y que al final, pues haz de cuenta que nos trepamos en una ola y pues aquí estamos, güey, y al final no nos queda más que aceptarlo. Sí es importante entender esto, ya que no podrían explicarse muchas personas el por qué de repente solitos ellos piensan que de alguna forma una persona que comenzó su camino al despertar y que ha empezado a tomar conciencia de sí misma, de repente se saca de onda, ¿no? Y dice, ¿por qué otra vez me siento así? ¿O por qué se vino esta manifestación? ¿O por qué tengo un hambre compulsiva? ¿O por qué me están dando ganas de tomar? ¿O por qué me están dando ganas de echarme un toque? Entonces comprendamos que estas oleadas detonan nuevamente los viejos patrones condicionados de la mente, detonan también el cuerpo del dolor. Entonces por eso es natural que personas tengan síntomas de repente de otra vez la depresión, la ansiedad. Y nuevamente, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Observar. La evolución es convertirnos en observadores, no evitar que las manifestaciones egotistas se manifiesten, porque toda lucha contra el ego es una lucha que nunca se va a poder ganar. No hay lucha que se gane contra el ego, porque la propia lucha la generaría el mismo ego. Uh-huh. Entonces, ¿en dónde está la evolución? En convertirnos en observadores de las emociones, de los sentimientos y de los pensamientos. Solamente generamos un puente para separarnos del cuerpo del dolor y del ego, que son en sí la misma entidad. Uno no vive sin el otro. Vamos a decir que el cuerpo del dolor es un aspecto del ego. Y la evolución no está en evitar que salga el cuerpo del dolor, sino en observarlo. Porque cuando lo observamos y decimos, está esta entidad que me hace sentir así, que no me gusta, que me hace sentir en este estado y no lo puedo controlar. Entonces, no puedo ser yo porque no lo puedo controlar. Quiere decir que es una entidad separada a mí porque está ahí y no me gusta sentirme así, no me gusta tener estos pensamientos, no me gusta tener esto. Entonces, no podemos evitar que se haya manifestado la emoción o detonado el cuerpo del dolor, pero sí podemos comenzar a observarlo. Y es ahí donde empezamos a generar una separación entre el observador y lo observado. Tú empiezas a separarte del ego y del cuerpo del dolor conforme lo empiezas o lo comienzas a observar. Y te dejas de sentir mal. O sea, es muy chistoso. Genera paz. ¿Cómo pasa que después de un tiempo, si te llega un pensamiento, yo lo digo en mi experiencia, si te llega un pensamiento extraño o ajeno, este tipo de observación sí lo hace que que lo identifiques y al mismo tiempo te desidentifiques. Y yo he percibido cómo, por más oscuro que sea el pensamiento, ya ni siquiera te asustas, como que nada más lo viste y se va, ¿no? Y regresas otra vez a tu día. Tu centro, ¿no? Se me hace bien interesante esto porque como que hay un juego hoy mediático de deshazte del ego o ya no tengas ego. No, eso es erróneo, ¿no? Es erróneo porque no es una lucha contra el ego, repito. El ego no se puede destruir porque sería la destrucción de tu propio cuerpo, mente. Ahora, también hay una connotación equivocada de personas que dicen el ego es tu amigo, hazlo tu amigo. También eso es un error. Dice Eckhart, el ego no puede ser considerado ni nuestro amigo ni nuestro enemigo. Debemos entender y aceptar que el ego es esta entidad que está ahí y que nos provoca sufrimiento. Esta entidad nos provoca sufrimiento porque genera la ley de causalidad de a través del sufrimiento provocar nuestra evolución. A través del sufrimiento buscaríamos la liberación del sufrimiento. Al hartarnos de la vida en Maya, buscamos la desilusión, romper la ilusión. Entonces es una causalidad, cumple un propósito. No es nada más porque hay un tirano cósmico que dijo, ande putos, van a ver lo que es chillar y sufrir y lamentarse, cabrones. No, Dios experimenta a través de nosotros con el único propósito de experimentarse a sí mismo. Genera esta entidad, este ego o a Satán o a Maya, con el único propósito de experimentarse de forma individual. Y a través de esa ilusión de separación, de ese individualismo que es una ilusión creada por la mente, provocar sufrimiento para que en algún momento se trascienda ese aspecto y llegar a una evolución como una conciencia ahora más consciente de sí misma, más elevada, por así definirlo. Entonces recordemos esto. El ego
es la manera o la expresión ilusoria en la que el creador, en la que la conciencia se experimenta de forma fragmentado o individual. Es la manera en la que la conciencia, por probabilidad, expresa para poderse experimentar a sí mismo de manera individual. Es una ilusión porque el creador no se podía separar. Entonces tuvo que crear la ilusión de la separación. Esta ilusión, al olvidarnos de quién somos realmente, esta conciencia divina que está en todos y en todo, nos olvidamos que somos este poder divino y nos creemos un individuo separado de la creación, y poco a poco vamos tomando a través de las vidas más conciencia de nosotros mismos, hasta que en alguna vida llega el despertar. Posteriormente llega el estado, vamos a decir, consciente o de iluminación, y posteriormente una persona continúa su evolución tomando cada vez más conciencia de sí mismo, haciéndose cada vez un ser más evolucionado, y de repente un día vuelve al Tao, a la unidad, al todo. Sí, como los maestros ascendidos. Por eso Cristo dijo que Cristo es el camino. Alcanzar la conciencia crística es el camino para reconocer la inmortalidad y para ascender hacia las dimensiones superiores y las formas de vida superiores. Quiere decir que el ego fue una expresión necesaria donde la conciencia, a través del ego, el ego en sí quiere decir en una base, quiere decir yo, quiere decir ego, quiere decir el yo. Entonces, como es una sola conciencia que está en todo, esta conciencia necesitaba la manera o la forma de experimentarse de forma individual. Ya. Entonces, para experimentarse como individuo o como fragmentos, dice, me tengo que fragmentar, pero no me puedo fragmentar porque Él es todo lo que existe. ¿Cómo se va a dividir algo que no se puede dividir? Porque en sí, Dios no se puede dividir, güey, porque no existe un espacio entre Él y otro, porque ese espacio es Él mismo. ¿Sí me entiendes? Sí. No puede existir dicha cosa como la separación. Una errónea manera de entender, por ejemplo, a Dios es pensar que Dios creó el universo y que Dios está en un lugar y el universo está en otro. Sí, porque ese espacio que sería entre el creador y la creación no puede existir, güey. No porque forma. No hay forma, exactamente. Claro. Porque Dios es la sustancia en sí. Ahorita vamos a hablar un poquito de esta sustancia, y a lo que vamos a terminar con este punto es que el ego fue una expresión maya, o Satán son una expresión de Dios o del creador o de la conciencia, una expresión necesaria donde la gran conciencia, al expresar esta ilusión o amaya, se puede experimentar a sí mismo de forma individual o fragmentada. Ojo, solo de manera ilusoria y temporal, porque el proceso mental de separación es una ilusión creada por la mente. Al trascender esa ilusión y al diluir el ego por completo, nos damos cuenta de que esto no era la realidad. Maya no era la realidad. Entonces podemos percibirnos desde un aspecto superior y darnos cuenta de la unidad que somos. Por eso dice Eckhart, pecado viene de la palabra errar en el blanco. El único tema es que cuando nosotros nacemos con el pecado, es que nacemos con la forma errada de percibirnos a nosotros mismos. Nos identificamos con un falso yo, con un falso individuo. A nivel muy básico, el ego es esa sensación del yo que tienes cuando te refieres a ti mismo como yo. Cada vez que dices yo esto, es el ego. Cada vez que dices mí, es el ego. ¿Sí? Ahora, como les decía a unas personas en Shamanic el otro día, es importante entender esto. Cuando tú te expresas y cada vez que el ego habla, hay que empezar a observarlo y entender cuándo es el ego. Por ejemplo, cuando el ego dice yo esto, mí esto. Por eso Cristo dijo, yo soy el que soy. Tengo tal. Exactamente. Sí. Ahora dice una persona, entonces, ¿cómo nos expresamos? Pues me decía una persona, ni modo de ir por la calle diciendo yo soy el que soy. No es lo mismo decir yo soy Benjamín a decir me llamo Benjamín. ¿Sí? Porque yo no soy Benjamín. Benjamín es un nombre por el cual me llaman. Yo soy el ser, la conciencia que habita en todos y en todo. Pero me dice una señora, pero no podemos ir por la vida diciendo yo soy el que soy. Claro, no puedes ir por la vida ocasionándote
conflicto en cómo expresarte. Sí, eso sería estupidez. Eso es una estupidez, güey. Sería nada más observar cada vez que nos expresamos. Sí, cada vez que sientes esa posesión del mí, entender que es un yo ilusorio que genera un vínculo ilusorio de posesión que serían... Pero al final, pues yo voy a decir, pues sí, güey, pues mi casa o tu casa. Sí, si no voy a decir la casa en la cual tú eres el guardiano, el que... No mames, está más complicado. Sí. Pero sí entender eso profundamente. Pero ¿no? sí son conceptos básicos que, o sea, tú lo dices, no puedes andar así, pero yo creo que sí puedes un poco. Puedes observar, por ejemplo, cada vez que alguien te pregunta, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Puedes decir tu nombre sin identificarte con que es algo que eres, sí, sino con algo como te llaman. Sí, igualmente cuando te dicen, oye, ¿y tú qué pedo que eres o qué? No, pues yo me dedico a esto, sí, pero no soy eso. Sí. Poco a poco sí podemos ir haciendo estas, pero al final, pues te repito, si alguien te pregunta, oye, ¿tú eres Benjamín? Pues digo, sí, me llamo Benjamín, sí, pero al final es más el proceso de observación, es el proceso introspectivo de desidentificación del ego y de las etiquetas. Entonces entendamos que el ego es y fue una expresión completamente necesaria por la cual Dios, la conciencia o el Tao encontraron que a través de esta ilusión de la separación o a través de Maya se podía experimentar de forma individual, de manera temporal e ilusoria. Ilusoria porque no es la realidad sustancial, y esto solo lo podrá entender el que despierta, el que a través de la observación encuentra que esa sensación del yo es una ilusión, de repente puede vivir esta expansión de conciencia, trascendiendo la ilusión de la mente. La ilusión se rompe primero cuando reconocemos la ilusión, cuando empieza una persona a cuestionar y decir, cabrón, pues este yo que siento, con el que me percibo, es una ilusión, entonces ¿quién soy? Y entonces llegaríamos a un punto de decir, pues yo no soy mi nombre ni mi profesión, entonces ¿quién es esta sensación del yo? Y poco a poco, o a través de la experiencia con enteógenos o del profundo cuestionamiento y observación, nos daríamos cuenta de que ese yo es falso. Y como dice Eckhart, paradójicamente, hay un verdadero ser que es la conciencia o el ser fundamental que existe en todos y en todo. Y entonces cuando llegas a tu realidad sustancial, como un chavo que tuvo su despertar el sábado, que me escribió y me dijo, ya desperté, güey, ya entendí. Yo soy todo soy yo vivo en todos y todos viven en mí. Es más, me dijo, al estar hablando contigo estoy hablando conmigo mismo. Es correcto, así tal cual. Solamente así se puede entender, ¿sí? Para que el ego exista, tiene que existir la ilusión del yo y su opuesto, que es la ilusión del tú. Yo tengo una duda. Uh-huh. Este ego, o sea, si lo pones como en esta parte dual, ¿es individual o es como una conciencia también colectiva? O sea, ¿es un ego colectivo o es un ego individual? Los dos. Maya es una entidad, vamos a decir, es Satán, como dice Paramahansa. Paramahansa mismo nos enseña que el ego es Satán o Maya, así como el libro de Satán. Entonces, es una entidad, al igual que el cuerpo del dolor, que se vive de manera y se expresa de manera individual, pero a la vez en un colectivo también. Quiere decir, y esto es muy común que puedan ver ciertas personas que lleguen a tener una experiencia con donde estás cerca de despertar, una persona a través de la meditación o la oración o a través de una ceremonia con enteógenos puede entender, güey, que así como lo vivieron los maestros espirituales, cuando estás muy concentrado en la meditación y empiezas a entrar ya muy profundo para entrar a los estados superiores, el ego se puede manifestar, por ejemplo, a nivel físico, ¿sí? Esto también nos lo enseña Eckhart, cómo de repente puede llegar una distracción muy fuerte a nivel físico, güey. De repente me duele la nalga, me duele el pie, me duele el cuello. Y te lo juro, güey, que el ego es, como también está en todos lados, porque es Maya, en sí es Satán, también se puede manifestar en formas externas a nosotros. Yo he escuchado varios casos de personas que han estado meditando profundamente y de repente les azotan la ventana, o de repente les cae una paloma en su puerta, o de repente alguna distracción así muy fuerte, alguna circunstancia completamente así irracional que te saca de un trance profundo. ¿Y te tiene que sacar o puede ser tomado como una confirmación? Pues te saca del momento que te estás sacando. Sí, te está sacando porque estás en una concentración muy profunda. Inclusive los maestros espirituales, güey, cuando se van en su búsqueda de iluminación o en su
en su gran periodo de cuaresma y meditación. Fíjate y cómo Cristo en la cuaresma cuenta o comenta la Biblia que durante su proceso tuvo una tentación de Satanás, tuvo unas distracciones mundanas, que era, ¿para qué quieres ir a esto si ya puedes tener todas las riquezas, todo lo material? Tuvo distracciones que no necesariamente tenían que ver con que se manifestara en sí una entidad enfrente de él, que pudiera haber sido, pudiera no haber sido, sino tentaciones creadas por la propia mente egotista. ¿Sí me entiendes? Entonces quiere decir que las tentaciones surgieron dentro de sí mismo. Al igual que el Buda Gautama, en su camino a la iluminación, manifiesta estas diferentes y diversas tentaciones que también comentan en el budismo, donde coinciden, ¿no? Aquí creo que era una del sexo y otra de una mujer, no recuerdo bien, pero tiene Buda también estas manifestaciones, estas tentaciones, estas distracciones. Al final, la mente o las tentaciones son solamente distracciones, ¿sí? El mundo de Maya, el mundo del ego, que es el mundo en el que estamos, los placeres duales, el sexo, el dinero, todo eso no es más que eso, una distracción. Al final se trata de vivir el juego de la vida, güey. Cuando una persona comprende y ha despertado, entiende que el dinero, los bienes materiales, los recursos, la vida en sí es maravillosa y es una experiencia en sí que no hay que dejar de vivir. No hay que caer en ese, como tú decías, ¿no? De los humanos suck. Sí. No puedes caer en el, entonces quiero estar meditando todo el día y no vivir en sociedad. Pues espérate, güey, a lo mejor en la vida que te toque ya realizarte o irte, pues a lo mejor te podrás ir al Himalaya y dedicarte una vida completa de meditación buscando la ascendencia. Pero si tu alma reconoce que todavía hay experiencias por vivir, por ejemplo, yo en esta vida reconozco que todavía me tocaba vivir la experiencia de ser padre. Estoy feliz llevando ese rol en la vida de tener a Adriano y a Nata en casa, de haber sido el portal para que descendieran, de poder guiarlos en su experiencia, de verlos crecer, güey. Ha sido para mí una experiencia extraordinaria. Y si me preguntas, oye, ¿o preferirías haberte ido a India y vivir en un ashram? Pues no, güey, no era esa vida en la que me iba a perder completamente la meditación. También recordemos que Cristo tuvo un periodo, y los maestros espirituales tienen un periodo de profunda meditación donde se encuentran consigo mismos y Cristo y todos después regresaron a sus vidas. No dejaron de vivir la vida, y de eso se trata. El más grande mensaje, que de eso se trata, de vivir la vida. Entender que el ego no es ni tu amigo ni tu enemigo, porque cualquier inclinación que tú hagas como rechazo o como quererlo ser tu amigo es otra creación más del ego. Sí. Entender que mientras estemos identificados con el ego, vivimos poseídos por Satán. Así tal cual, güey. Mientras vivamos poseídos por Satán, la vida va a provocar miseria, insatisfacción, porque siempre va a haber deseos insatisfechos, siempre va a haber situaciones... metas que alcanzar. Exactamente. Cuando una persona es consciente, no hay metas que alcanzar, como lo dijo este filósofo Spinoza. No hay metas que alcanzar porque Dios no tiene metas, porque ya lo es todo. Sí, eso está bien, cabrón. Podemos platicar un poco de este proceso que me pasó hace como un mes y medio. A ver, sí, bien. En el que... pues como que desde aquella vez del sapo hasta hace un mes y medio, como que viví esta euforia de despertar y empecé a leer y a meditar y todo. Y de repente un día como que volvió a llegar el vacío de golpe y te escribí, ¿no? Como, ¿qué me está pasando otra vez? Es que era el mismo ego. Era el mismo ego que me dice, no te embriagues con la luz. ¿Cómo fue? Sí, pero exactamente una chava, fíjate que el otro día me llegó un video de una chava que igual vivió su despertar y dice, empecé a ir a yoga todos los días, meditar 2 horas al día, leer así todos los días, y después empecé se hizo raw vegan, que además de ser vegana no comía nada, ni siquiera cocido. Entonces así como súper intensa con eso, y de repente se dio cuenta que el mismo ego que buscó en algún momento ser artista o ser rico, ahora buscaba ser un Buda. Entonces había caído en una trampa muy natural, güey, que era una trampa mal del ego. ¿A qué voy, güey? Que de qué se trata la vida. Si estamos aquí encarnados, se trata de vivir la vida
para la cual encarnaste, güey. Y si esa vida es una vida de ser padre, de probar alimentos, de conocer culturas, de bailar, de lo que sea, güey, no hay un propósito más grande que la experiencia misma. Todos vamos a regresar al Tao. Solamente tienes como propósito despertar, güey. ¿Por qué? Porque si no despiertas, si no se vive un despertar, la identificación con el ego es muy intensa. Al ser tan intensa, la vamos a decir, el completo estado de adormecimiento, la vida es muy dolorosa. Por esa identificación con el ego tan fuerte provoca una gran miseria. Sí, porque vas a perder todo, ¿no? Pues claro, porque vas a sufrir. Independientemente de lo que hagas, si haces dinero, si todo, lo vas a llevar esa vida con una insatisfacción. Siempre en proyecciones hacia el futuro, hacia el pasado. La mente egotista va a dominar la vida. Por eso dice Eckhart que nuestro propósito de vida debe ser el despertar, y comulgo y concuerdo completamente con él. Una vez que una persona llega a su despertar, quiere decir que entonces el primer propósito sería ese, ¿no? Despertar. Y todo lo que hagas después de eso, el vivir la vida que quieres vivir, solo es un acto de manifestar qué circunstancias y qué experiencias veniste a vivir. No se trata de rechazar la experiencia humana. Cabrón, pues si estamos aquí, la vida es maravillosa. La vida es maravillosa cuando la ves así, güey. Claro. ¿Sí me entiendes? Como me decías hace rato, la perspectiva que tengas de la vida. Si una persona dice, mi vida es miserable, mi vida es sufrimiento, es por la identificación tan fuerte que tienen con su mente. Entonces, si trascendiéramos el sufrimiento que provoca la mente y pudiéramos volver a vivir como niños y pudiéramos disfrutar del sueño, si constantemente repetimos que esta vida es un sueño, podríamos apreciar o disfrutar del sueño cuando sabemos que es un sueño. Ya no habría ese aferramiento o esa importancia tan intensa que le damos a las cosas materiales, a los quehaceres. Habría vamos a decir, una tranquilidad y una paz. Habría un cese de lucha interno. Si tú ves cómo vive un maestro espiritual, vive en una completa aceptación, viviendo la vida de una manera pasiva y tranquila, porque entiende que todo es maravilloso y que todo es perfecto. No hay deseos, no hay frustraciones, hay empatía, hay amor, hay dicha, hay paz, y se vive la experiencia como lo que es, sí, como la experiencia. Como decía Buda, ¿qué caso tiene aferrarse a la vida de uno o de los demás si el cuerpo está destinado a descomponerse? Está bien, y morir? cabrón. Y aparte, le estaba leyendo la otra vez la palabra impermanencia. Y claro. Y la impermanencia, o sea, ni siquiera tienes que ser espiritual. Nada más es cosa de abrir los ojos y darte cuenta que permanece. Nada permanece, o sea, claro, ni un pedazo de pasto, el nada. universo está en constante cambio, y es ahí donde entra la aceptación de los grandes maestros, güey. Ahí es donde entra el entender que si todo está en constante cambio, ¿para qué aferrarse a algo? ¿Sí me entiendes? Inclusive a la vida de los seres queridos o de la del cuerpo mismo, ¿para qué aferrarse a lo que está destinado a irse? Tenemos un concepto muy equívoco de la muerte en Occidente, pensando que la muerte, o ver la muerte como algo malo, sin entender que la vida no existe en sí sin la muerte, y que la muerte solo es una transición para la nueva vida. Y que la muerte ocurre cada noche. Le dicen la pequeña muerte al dormir. Que es un ejercicio diario de regresar a la fuente, porque regresas, o sea, de alguna manera el cuerpo regresa. Sí, hay una pequeña muerte del cuerpo, correcto. Sí. Quisiera tocar un poquito ahorita algo que mencioné del Dios de Spinoza. Yo soy o estoy muy ignorante hacia varios filósofos, pero encontré que Einstein Einstein estaba despierto. Einstein decía que la mayoría de sus logros y fórmulas y ecuaciones y descubrimientos que hizo le llegaban a través de sus sueños. Precisamente como acabas de decir, en estos sueños tenía esta muerte donde regresaba a casa, y donde tenía, por eso también creo que la Biblia dice Dios te hablará a través de los sueños. Por eso José el soñador, ¿no? Pero bueno, en estos sueños Einstein recibía información de planos superiores de cómo funcionaba el cosmos. De ahí su teoría de la relatividad, que cambia la historia por completo, y la manera en la que la física entendía el comportamiento del cosmos. Einstein nos enseñó
que el tiempo es relativo según el observador. Quiere decir que el tiempo no es absoluto, ni es algo igual para todos. Depende de quien lo está observando. Y que el espacio y tiempo son una red unida, ¿sí? Que es como un mapa en donde te encuentras en el espacio y en donde te encuentras en el tiempo, poniendo al tiempo como una dimensión más. Y como un pegamento, ¿no? El tiempo es como una dimensión más, güey. Así como encuentras un punto en el aspecto en cuanto a lo largo y en cuanto a lo profundo, ¿sí? En la 3D tú encuentras un punto según la profundidad que tiene y vamos a decir las coordenadas de un punto, ¿sí? En el tiempo es igual, güey. Sí, tú puedes buscar una coordenada nada más viendo en qué parte del tiempo se ubica. Entonces, una vez le preguntaron a Einstein que si él creía en Dios. Einstein dice varias frases, güey, increíbles como la vida es una ilusión, pero una muy persistente. Sí, Einstein despierto entendía que la vida era una ilusión. También Einstein varias veces hace alusión a una forma de entendimiento de un poder superior y de Dios. Claro que cuando nos referimos a Dios hay que quitar el concepto prostituido de las religiones, ¿no? Y quitar el concepto en general. Quitar conceptos. Hablamos de Dios como lo trascendente, como la unidad, como el todo. Lo inmanente. Pero Einstein me sorprende que luego díjome en una frase que vi que decía, yo creo en el Dios de Spinoza. Sí. Y entonces investigando este filósofo, también porque un amigo me manda un video y me dice, escucha este video. Que ya lo había hecho Francisco en el podcast también. Ah, ¿sí? ¿De Spinoza? Sí. Sí, yo cuando era ateo. Cuando era ateo. Y escucho a este filósofo, es Spinoza, porque es con S, porque es como... Spinoza, como italiano, ¿no? Es neerlandés o algo así, pero le vamos a decir Spinoza porque aquí estamos en México. Entonces le vamos a poner el filósofo Spinoza Paz. Este filósofo fue excomulgado, güey. De hecho, vi inclusive en este video me manda un cuate un video y dice el video, eres Dios, ¿no? Spinoza, filósofo, no sé qué. Entonces estaba escuchando y el video empieza con la excomunión de Spinoza, diciendo, maldito el día en que nació, maldito el día en que muera, maldito Spinoza y el que se le acerque. Una excomunión bastante fuerte porque Spinoza fue excomulgado por estos pensamientos panteístas, vamos a decirles, de unidad. Pero... Spinoza refutaba a Descartes, Descarteo, como se diga, le vamos a decir Descartes, porque aquí estamos en México otra vez. Y Spinoza lo refutó su teoría de que un Dios había hecho una creación. Porque si nos vamos a la definición de sustancia, la sustancia es algo que existe sin necesidad de algo o de alguien más. Entonces, Descartes había dicho que la sustancia había creado otras sustancias y así se iba, ¿no? Como que el creador había hecho una creación. Y de repente Descartes Spinoza, que no, que si entendemos que la definición de sustancia es algo que no necesita de nadie para crearse, la única sustancia que puede existir es Dios. Y entendía que entonces la única materia y la única forma de crear la existencia, la mesa, el espacio en el que vivimos, que la única sustancia de donde se puede crear lo demás, la única sustancia es Dios. Y es la conciencia, ¿no? Exactamente. Sí. Yo le puedo llamar la conciencia, o alguien le puede llamar, un indio puede decir, oh, gran espíritu. Sí. O alguien puede decir, no, es un campo de energía ilimitada, consciente de sí misma. Sí, la ciencia le puede poner un nombre. Los indios le pueden llamar gran espíritu. Benjamín le puede decir la conciencia. Paramahansa le puede decir Dios. Diferentes palabras que tratamos de etiquetar ante esta sustancia primordial que es Dios. Y esto, cuando lo expresa Spinoza, yo lo que les voy a explicar es por mi propia experiencia, por haber despertado y por haber manifestado la realidad sustancial. Esto que dice Spinoza es tal cual la manera más lógica de poder expresar lo que hemos tratado de explicar durante tantos episodios. La sustancia, que es el gran espíritu o la conciencia, o este campo de energía cuántico ilimitado, o este pensamiento de Dios, esta sustancia es lo único que realmente existe, porque es lo único que existe porque no necesita de nada ni de nadie más. Y a partir de esta sustancia todo lo demás es creado.
Y como si a esta sustancia le llamamos Dios y todo se crea a partir de Dios, todo tiene que ser Dios, güey. ¿Sí? Entonces todos y todos somos Dios porque todo se creó a partir de la única sustancia que es Dios. Eso ¿sí? está así de sencillo. Increíble, güey. Este video de Spinoza muestra cómo tuvo varios problemas por su manera de pensar y de expresarse. Y creo que al final el filósofo solo tuvo un pequeño, vamos a decir, un dilema en sus enseñanzas, donde no supo expresar el libre albedrío. Y creo que aquí nada más me voy a parar un segundo a hablar sobre el libre albedrío, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar del tiempo. Si el tiempo es algo relativo, quiere decir que es nada más un punto donde nosotros nos encontramos en el espacio-tiempo. Quiere decir que para ti es el 2023 porque lo estás observando desde el 2023. Estás en la coordenada del punto en la Tierra, en la mesa. Aquí hay una coordenada en el tiempo y en el espacio. Sí. ¿Sí? En el tiempo y en el espacio. Pero para la conciencia o para la sustancia, que es el alfa y el omega, que es el principio y el fin, que es infinito, no existe ni el principio ni el fin. Solamente vacío. Entonces todo existe al mismo tiempo, güey. Quiere decir que para Dios o para la conciencia, todo pasa y todo está pasando al mismo tiempo. Para Dios no han pasado 13,000 millones de años. Dios existe en un solo tiempo que es el eterno presente. Y todo pasa en el mismo tiempo. Solamente se experimenta a través de los cuerpos álmicos y físicos en diferentes lugares en el tiempo y en el espacio. Un humano te diría año, tiempo, hora. Exacto. Una piedra te diría... Exactamente. Así ha sido siempre. Exactamente, güey. Sí. Entonces, para la conciencia, todos los eones de año que han pasado podrían ser simplemente un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque el tiempo es relativo. Hay una película muy buena que se llama Interestelar, que creo que todos deberían de ver, porque explica de cierta forma la relatividad del tiempo en cuanto a un planeta y a otro. Está buenísima porque si pasaba una hora en un planeta, una hora ya eran, creo que... 27 años, algo así. No sé, sí, como sí, 20. Que Entonces, bien barbón. un güey dura dos años en un planeta y cuando sale su hija ya está anciana, ¿no? Oye, ¿viste la de Everything, Everywhere, All at Once? Sí, también muy buena. También, o sea, esta parte de cuando les toca hacer piedras... Sí, me abrió la casi como sí, claro, güey. Así es. Pues todos los que hacen eso de alguna forma u otra tienen conocimiento esotérico. Sí. Pero bueno, hablando de libre albedrío, el libre albedrío es solamente un proceso donde de manera ilusoria, al igual que es el sentido del yo, el yo tiene la ilusión de tomar sus propias decisiones. El yo es una ilusión que toma sus decisiones. Pero al final todos los caminos están marcados porque todas las experiencias tuvieron que haber sido pensadas primero por la conciencia o por Dios. Todo lo que existe, todo lo que va a pasar, está pasando en todas las realidades posibles y paralelas, las tuvo que haber pensado Dios, porque nada puede pasar si no ha sido pensado por Dios. Es como agarrar Netflix y ya ves que hay películas interactivas, sí, y pensar que tú estás tomando la decisión de decirle al güey qué hacer, sí, pero ya hubo un escenario. Todas las probabilidades se hicieron. Ya hubo un escenario programado, sí, o sea, el camino que se va abriendo tuvo que haber sido creado para que pudiera existir antes por Dios, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, es tal cual, velo así. Tú tienes la ilusión cuando Netflix te dice, tú vas a decidir qué va a ser el actor, tú vas a decidir qué va a ser eso. Sí, pero en sí hubo algo que antes ya abrió las probabilidades, las formas de llegar a los diferentes puntos. Igual también me vuela la cabeza. Y creo que es la forma más fácil de comprenderlo porque está muy vigente. Las redes sociales, por ejemplo, crean una ilusión de lo que una persona es porque ahí viertes como pues lo mejor de ti, lo que está en tendencia, los gustos, lo que se relaciona con las demás. Ahí creas un concepto. Un concepto. Sí, tú creas un concepto para que la gente vea ese concepto. Y es como si andaras por la vida. Yo soy @de_la_funk y nada más es lo que es. Si te vas hacia atrás y ves que hay alguien posteando y alguien observando y alguien creando, y dices, ok, ya entiendo por qué esto sí puede ser una ilusión. Así es. Entonces quiere decir que absolutamente todo lo que hacemos y todo lo que pasamos, todas las experiencias que ha vivido la humanidad en todas las formas, todo lo que pasa, está pasando y va a pasar, todo fue pensado por la gran conciencia. La gran conciencia manifestó
todas las probabilidades de todo lo que podía expresar y todo lo que podía vivir. La raza humana, la vida de Pituflies, la vida de Benjamín, el camino de adicciones, de sufrimiento, de depresión, fue una de las infinitas probabilidades que vive la gran conciencia en su infinito ser, en sus infinitas probabilidades. La conciencia es infinita porque no hay nadie que la finite. No tiene principio y no tiene fin porque es todo lo que existe. Es indivisible porque no hay nadie que lo divida. No se podía partir porque no puede haber un espacio entre él, entre uno y otro. Solo a través del ego, de la ilusión de la fragmentación, encontró la manera de expresarse y conocerse a sí mismo de forma individual, de manera temporal. Pero esta conciencia, por fin este chavo que despertó, fíjate, se llama Alejandro, le mando un gran abrazo, me estuvo preguntando mucho tiempo, oye, y entonces los reptilianos qué pedo y los arturianos qué pedo, y yo, es que todo es el mismo ser. Y ya que despertó me dijo, ya entendí, ya desperté, ya entendí, todos somos uno. Dios es los arturianos, la víbora, el ratón, el ladrón y el ratero, el ofensor y el ofendido, como lo explica este video del huevo. Uh-huh. ¿Sí? Este video del huevo que te enseña que pues la misma conciencia es Cristo y los que ayudó, es el que te da la mano y el que te mete la pata. A través de los diferentes cuerpos experimenta las diferentes probabilidades y experimenta todas las probabilidades. Oye, ¿por qué existen güeyes como los reptilianos? Pues por probabilidad, ¿sí me entiendes? Así como existen los zancudos, que son lo más incómodo que hay en el mundo, pues porque tenían que existir por probabilidad. Sí. Porque todo fue pensado por Dios. Fíjate que a mí me pasó algo similar cuando yo tengo una relación extraña con mi papá digamos, de sangre, el genético. Uh-huh. Y después de esta nueva conciencia, no mames, lo sanador que fue el decir, como fuiste, como eres, fue perfecto. Fue perfecto, exactamente. Aquí vamos a entrar y rápido voy a tocar ese punto porque no iba a hablar de eso, pero en el episodio pasado que estuvimos hablando de las relaciones personales, me preguntaban a mí cómo vivir o cómo llevarse de la mejor manera con las personas. Si a mí me piden un consejo, la mejor manera de llevarte con los demás es aceptando a los demás, güey. Entendiendo que todos operan y funcionan en su vida. Todos son expresiones de Dios uh-huh. y operan según su nivel de inconsciencia. Todos están viviendo su propio proceso y todos son una expresión de Dios. Todos, cabrón. Hasta Bad Bunny, güey. Todos son una expresión de Dios que están viviendo todas las probabilidades y cada quien actúa según su nivel de inconsciencia. ¿Sí? Entonces, es un acto egotista tú querer ir a decirle a alguien cómo pensar o cómo actuar, güey. Tú como padre puedes predicar con el ejemplo y puedes dar un consejo cuando te lo piden. Ayuda no pedida, pues es estorbo. Sí. Y una persona, tú no puedes ayudar a una persona más que lo que esa persona se quiere ayudar. Sí, muchas personas que han despertado de repente ahora caen en una identificación egotista ahora con un ser con más conocimiento por haber manifestado un despertar y de repente quieren llegar a sus casas y que todos despierten y decirle a su abuela que tiene 80 años tomando coca y ve a fumar sapo. Sí, pues sí, güey, pues no mames, cabrón. Y de repente quieren que la mamá entienda lo que ellos están viviendo. No se trata de eso, güey. Se trata al contrario. Tú no tienes que hacer que él entienda lo que tú estás viviendo. Tú entiendes lo que él está viviendo. Sí, a mí me ha costado mucho eso. Tú entiendes que ellos están en un proceso de inconsciencia que llevan años arraigados a un pensamiento, a un comportamiento y a ciertos patrones. Simplemente acepta que ellos son como son y que están viviendo conforme a su nivel de inconsciencia les da. Y una vez que lo entiendes y una vez que lo aceptes, la lucha interna va a cesar y entonces te vas a poder llevar de mejor manera con quienes te interese llevarte. Ahora hay gente que me dice, es que yo me llevo muy mal con no sé quién. ¿Y por qué te juntas con él? ¿Sí me entiendes? O sea, yo no entiendo que estamos pendejos o qué. Que alguien a huevo se tenga que ir a sentar con alguien que no se tragan, cabrón. Respétalo y ámalo. Pero si no te gusta lo que dice, es que yo llego y me empieza a decir que drogadicto. Como le vio que subí, ¿no? Que dije, las personas que toman azúcar, que lo subió Stephanie Hertz, como las personas que toman azúcar, consumen medicamentos y alcohol, te dicen drogadicto por comer hongos. Y así de que, ajá. Cuando el hongo es algo completamente
natural, no tóxico y una medicina en sí ancestral por naturaleza. Pero bueno, al final llega una persona y me dice, es que cada vez que voy me dice drogadicta y no sé qué. Pues, ¿y por qué la frecuentas? O sea, ¿sí me entiendes? Yo no entiendo por qué la gente sigue forzando o queriendo forzar un lazo tóxico. Por ejemplo, yo puedo amar y respetar completamente a una persona, ¿no? Y eso no quiere decir que porque la ame y respete como es, no quiere decir que me vaya a ir a asociar con esa persona para hacer negocios. Yo no tengo idea si su manera de ser se lleva de manera adecuada con lo que estoy buscando como un socio comercial. Pero lo reconoces nada más. Lo reconozco y simplemente digo, amo y respeto cómo es esa persona, pero no me voy a meter en relaciones comerciales con él. Sí, por ejemplo, a lo mejor mi hermano tiene un modo de hacer las cosas y yo tengo otro. Y yo respeto y amo como él es para hacer sus cosas. Y eso no quiere decir que tenga que hacer tratos y negocios con él a huevo. Quiere decir que lo respeto y que es perfecto, güey. Él es perfecto como es. Haciendo lo que él haga, es Dios haciendo. Y si hace algo mal y si daña a alguien, serán sus propias consecuencias y será su propio karma. Y es su pedo, güey. Pero yo no me voy a poner a decirle a alguien cómo tiene que hacer las cosas. Si en un negocio nos asociamos y unimos o un lazo de relaciones laborales con alguien, es porque esa otra persona nos va a aportar algo. Sí. Como en el caso que nosotros cuando empezamos este proyecto de Shamanic, yo estaré pendejo, güey, si hubiera querido que tú pensaras o te expresaras de la misma manera que yo. Yo quería que el Pituflies fuera el Pituflies y que el Pituflies aportara lo que le iba a aportar este proyecto. Yo estaría muy güey si de repente hubiéramos planeado diálogos y te dijera, no, cabrón, tú tienes que seguirme el rollo. O este pendejo no sabe. No, tú me tenías que desde el principio haber refutado lo que era necesario, haberme confundido si me llegaste a confundir o si me llegaste a interrumpir y me sacaba de una idea, era como tenía que ser, güey. Y esa es la aceptación y esa es la manera de relacionarte con las personas. Que si tienes una relación con alguien, por ejemplo, yo toda la vida tuve muchos pleitos con mis padres o sobre todo con mi papá porque yo quería cambiar al viejo, güey. Sí, a mí yo quería que fuera de un modo, quería que pensara de un modo, quería que hiciera las cosas. Pues estoy pendejo, güey. El día que yo dejé de luchar, el día que lo quise dejar de cambiar, el día que dejé esa lucha, todo se manifestó de una maravilla. Ahora no me puedo llevar mejor con él. No podemos tener una relación más sana. Y curiosamente, el que cambié fui yo. Y poco a poco, esas cosas que eran hirientes o molestas que él hacía, curiosamente, güey, se fueron quitando cuando dejé de quererlo cambiar. ¿Sí me entiendes? Todo fue una cuestión de ejemplo y de amor, cabrón. Y entonces cuando llegaba y sí, te amo incondicionalmente y sí, viejo, y todo lo que me decía y sí, papá, sí, pues si tú piensas así, pues si esto está bien. Cuando respeté su manera de pensar y su manera de ser, cuando acepté que él operaba conforme a su nivel de conciencia o de inconsciencia, entonces yo dejé de luchar y entonces la relación floreció, güey, como un campo de rosas, así, y ahora, no, hombre, Cachetón y yo, todo el día andamos a beso y beso, cabrón. Sí, qué chingón. Cuando fueron tantos pinches años de estar a mí me pasa algo similar. Yo creo que, digo, que es un espacio abierto. Uh-huh. Por ejemplo, yo con mi mamá, que somos, no sé si somos muy similares o completamente opuestos, pero uno o el otro está siempre señalando, observando qué es lo que cree que tiene que cambiar el otro. Ese es el primer error del ego. Entonces, lo que tiene que cambiar el otro. Tú tienes que ver lo que tienes que cambiar tú. Sí. ¿Qué actitudes y qué cosas vas a modificar tú? Y los otros, por ejemplo, y por resonancia, empiezan a vibrar en tu misma frecuencia. Es una cuestión de egos y un pleito que nunca va a acabar. El que uno le diga al otro cómo pensar o cómo hacer las cosas. Si no te gusta cómo el otro hace las cosas, pues no te gusta y acéptalo. Y entonces no tengas relaciones laborales con el otro. Sí. ¿Sí? Uno de los cambios más positivos que han tenido las personas que han ido a Shamanic es que han podido mejorar o sanar las relaciones con sus parientes. Y cuando se dan cuenta que una relación familiar, cuando involucra negocios, no se puede llevar porque el papá sigue siendo muy cabeza dura, entonces le sirve al hijo para tomar independencia y camino propio. ¿Sí? Por varios casos que han ido a Shamanic que de repente por tener una relación más sana y amorosa con sus papás, consideran lo recomendable es no trabajar con ellos o aceptar profundamente cómo son. Sí, güey. Y cuando el ego se empieza a diluir, güey, por ejemplo, una persona que me dice, es que mi mamá me ofende, es que me ofende y me dice, cuando no hay un ego que se ofenda,
pues las palabras que dice el otro, haz de cuenta que son como cosas que se lleva el aire así al lado. O sea, el otro puede estar despotricando y que todo, y que la cagas y te vale madre. Sí, como cuando vas en la calle y que escuchas, o sea, que ni siquiera conoces a la persona y escuchas, ¡idiota! Y volteas, ¿no, güey? O sea, y volteas, puta, sí, güey. Porque no hay un ego que se tome las cosas personales, güey. Entonces las palabras, pues se las pasan por el arco del triunfo y te vuelan. Sí, y por ejemplo, cuando empiezas a entender esto verdaderamente, comprendes que cuando tu padre, tu jefe o tu mamá tienen o despotrican o ofenden o humillan, cada vez que los papás están haciendo esto es porque están expresando el dolor interno que ellos llevan. Uh-huh. Y entonces cambia, en lugar de el ego ofenderse, hay una conciencia compasiva que dice... Perdona a los padres, ¿no saben lo que hacen? Sí, hay una conciencia compasiva que dice, pobrecito, güey, pues así se lo está cargando la banana para que esté hablando así. Como el otro día que hablamos a Telmex, porque nos quedamos sin internet, y marqué a Telmex y estaba hablando con la chava, y la chava más grosera que te puedas imaginar, la chava más amargada que te puedas imaginar, y muy lejos de ofenderme o de tomarme personal la manera tan grosera que estaba teniendo esta persona de atendernos, solo volteé y le dije, y mi esposa lo notó también, pues estaba en altavoz, y me dijo, ¿qué pedo con esta chava? Y lejos de molestarnos o algo, nada más dijimos, imagínate qué mal la está pasando, porque aparte había eclipse ese día. Dije, imagínate la pinche sacudida que le está pegando el eclipse. La identificación tan fuerte que tiene con su mente. Lo miserable que ha de estar en ese trabajo. Y seguramente pues le falta que alguien le haga su mantenimiento allá. Sí. Y seguramente tiene una serie de cosas que la están pasar un tan mal momento que ella viene y se expresa así. Se expresa así porque no puede expresarse de otra manera, porque es lo que trae en su inconsciencia, en su forma tan miserable y sufrimiento y dolorosa de vivir, es lo que puede expresar ahorita. Pues ¿cómo puedes esperar que dé amor y maravilla si no está en eso ahorita ella? Uh-huh. O sea, está pasando por un mal día, muy mal día seguramente. Y esto es lo que puede expresar. Y pues ni modo. O sea, pobrecita, ojalá encuentre luz. Es más, estaba ahí, ya le iba a decir, señora, escuche el podcast, no mames, cabrón. Sí. Véngase por unos hongos para que se le pase el pinche. Pero bueno, rápidamente quiero tocar un punto con el tema de los hongos, que me parece muy importante. Ya que, así como lo mencionó Stephanie Herz y como lo hemos mencionado varias veces en el podcast, cómo me parece tan incongruente del ego de las personas que han aceptado el alcohol, que es increíblemente destructivo, y no que le tire alcohol. El vino tinto es muy sabroso. Yo me considero un fan, ¿no? del vino, así como mi Master Jesus. Podemos entender que estas personas han aceptado socialmente que el alcohol, que es una sustancia tan riesgosa, güey, porque eso es lo que es sí. Una sustancia de mucho riesgo, que en cantidades altas provoca violencia, asesinatos, delirium tremens, destrucción completa de familias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero socialmente la aceptamos, ¿no? Sí. Porque así somos de hipócritas como sociedad. Ahí estamos poniéndole whisky a la encía de los bebés. Entonces, socialmente aceptamos una sustancia tan tóxica, tan dañina y tan peligrosa como sociedad, la aceptamos. Y entonces nuestra mente juiciosa como sociedad ve que llega o hay una sustancia que provoca cambios claro positivos, y que de igual forma que todas las sustancias es una sustancia que se tiene que manejar con su debido cuidado y respeto. Pero entonces nos agarramos bien fácil, ¿no? Como dijo Stephanie, una persona adicta al azúcar que toma medicamentos al por mayor y que consume alcohol y que fuma, muy fácil voltea y señala a la otra, ¿no? Y tú, drogadicto. Sí, sí, sí. Hasta hay un meme, ¿no? De un güey que está sentado así con la hamburguesa de McDonald's y la cerveza, y ve a alguien con la weed o con la mota o con el hongo y ¡drogadicto! Sí, qué fácil es para el ego ir a señalar a alguien y decirle, tú el drogadicto ese. Qué juiciosamente, ¿no? El ego se manifiesta en esta expresión donde él está peor, ¿no? Sí, como si yo estoy bien, él está mal. Como si tuviera que hacer una lucha de nosotros contra ellos. Así es el ego, por eso estamos mencionando este entendimiento del ego. Y solamente como comentario quiero dejar y quiero que entendamos que las cosas son lo que son. Sí, el cómo las utilizas es el que cambia el contexto completo de las cosas o de las herramientas. Voy a poner un ejemplo. El hongo
¿Qué es? Pues es un hongo. El hongo psilocibe es una sustancia psicoactiva, por supuesto, que debe de ser manejada con mucho cuidado. Que con un contexto adecuado puede ser increíblemente sanadora. Que con un contexto adecuado puede provocar una revelación profunda y trascendental como lo que es un despertar. Y que si la planta, como dijo Stefano Matías, si el hongo o las plantas psicoactivas se deshonran al utilizarse de manera recreativa o como droga, pues lo que va a provocar esa herramienta es convertirse precisamente en eso, en una droga. Porque si tú utilizas el hongo como una droga y lo mezclas con alcohol y te vas a una fiesta, tú lo estás utilizando como una droga. Entonces, por supuesto que es una droga. Entonces, ¿los hongos qué son? ¿Medicinas ancestrales? ¿Son drogas? ¿O qué? Son sustancias psicoactivas. Son plantas completamente naturales y herramientas muy potentes que al final cumplen el contexto que tú le das. Así de sencillo. Si yo agarro un cuchillo y apuñalo al pituflies, por poner un ejemplo, hermano. Sí, gracias, hermano. El cuchillo es un arma letal. Si yo tomo ese cuchillo para ayudarme a pelar las frutas y a cortar y a rebanar las verduras que voy a preparar, entonces el cuchillo es una herramienta. Y no diríamos que el cuchillo es bueno o malo. Uh-huh. El cuchillo es una herramienta. En las manos incorrectas, pues sería un arma letal. En las manos adecuadas, pues podría ser un utensilio de maravilla para poder partir y hacer increíbles alquimias con los alimentos, ¿no? Entonces las cosas son lo que son. El uso que tú les das es el que cambia el contexto de las cosas. Si tú utilizas un hongo como droga, pues se va a comportar como una droga y va a provocar el caos que ha provocado en los casos de personas que han tenido accidentes letales o brotes psicóticos por utilizar estas sustancias de manera deshonrosa, como dice Stefano, que utilizó esta palabra. Quiere decir que nosotros le damos el uso a las cosas y nosotros le damos ese poder a las cosas, ¿no? Como un hongo que la gente utiliza en los raves y en los conciertos, como ese mismo hongo en otro contexto completamente puede ser una herramienta que ha provocado sanación y cambios tan profundos al grado de ser una sustancia en vías de legalización en diferentes estados de Estados Unidos. En Colorado ya lo es y sin duda alguna ya está en el Senado de la República Mexicana, güey. Entonces, el tabaco, por ejemplo, en el documental de Cómo cambiar tu mente, este autor muestra cómo el cigarro añadido con químicos, utilizado en un contexto como vicio, uh-huh, se provoca como tal, ¿no? Se comporta como tal, como un vicio nocivo que provoca un desorden y que al final, claro, que provoca enfermedad. Y como ese mismo tabaco, utilizado en un contexto completamente diferente, de forma completamente natural, sin haberse sometido a procesos químicos, como ese tabaco se convierte en una mezcla que varios chamanes en Brasil y en el Amazonas, en Sudamérica y ya ahora también en México y en Estados Unidos, utilizan como una planta sanadora que al aplicarla de manera intencionada, ¿no? Intencionada por la boca, por la nariz hacia el ser humano, provocaría un efecto también catártico, también sanador, también limpiador. Como una cosa que puede ser y matar a tantas personas en el mundo, utilizada en otro contexto, puede ser una medicina ancestral sanadora. Con el propósito y la intención que utilizas las cosas, es el resultado que vas a obtener. Hay personas que nos han buscado para adquirir microdosis y que encuentran la microdosis como una manera de suplementarse o sustituir los ansiolíticos o medicamentos que tomaban. Y como lo vimos en el podcast del Dr. Feynman, son tantas sus ganas de mejora, de estar bien, que la medicina funciona también como un efecto placebo. O sea, sin duda la planta es poderosa, pero al igual que la homeopatía, nos llevan a nosotros mismos a alcanzar nuestra propia sanación, nuestro propio bienestar. Pero bueno, voy a dejar aquí el podcast. Me interesaba mucho mencionar a Spinoza, su trabajo, su filosofía y su entendimiento de Dios fue lo que marcó un cambio histórico, desafiando o poniéndose directamente en contra del pensamiento de Descartes.
Entonces, si le pueden echar una leída ahí al video, ya saben que si nos escriben se los mandamos por ahí por YouTube. Sí, estaría bueno invitar otra vez a Francisco Urteaga que nos platique ahora, que sigue siendo un gran estudioso de la filosofía, pero ahora con una comprensión más profunda. Sí, ya tiene una visión muy amplia. Sí, ¿no? que nos platique cómo lo ve ahora también después de algunos meses y creo que estaría bueno. Súper, mi querido Pituflies, pues después vemos cómo le ponemos este episodio que hablamos un poquito de todo, ¿no? Bueno. Fue un placer volver a estar aquí con ustedes, gran audiencia que ya nos llegamos a los 100,000, a los 100,000 descargas, ¿no? Sí, qué chingón. El otro día, bueno, el próximo episodio, que siempre digo el próximo episodio vamos a hablar de esto y creo que se me va la onda, pero quisiera hablar de lo que hacemos en Shamanic para que el próximo episodio sea otra manera de concientizar a las personas que van a ir a tomar las ceremonias, nuevamente a llegar bien preparados, a llegar conscientes de lo que se hace en Shamanic. Las ceremonias que hacemos nosotros o las sesiones con enteógenos que hacemos nosotros son sesiones muy potentes, donde se destapa el ego y donde el ego se manifiesta a veces de diferentes formas. Entonces, literalmente, pues es como un exorcismillo, güey. Sí, estaría bueno. Oye, estaría bueno también como un episodio de como el segundo llamado, que ese es el que ahora como que me llega, pero también me da culillo. Por supuesto que sí. El próximo episodio entonces hablaremos del trabajo que estamos haciendo en Shamanic, las sesiones con enteógenos o las sesiones con medicinas ancestrales o ceremonias, como lo quieran poner. Estas sesiones nocturnas en grupos chicos, donde al consumir enteógenos y poner mantras y estar guiados y acompañados, llegamos o buscamos esa transición o esa manifestación donde a través de la observación dejamos de identificarnos con los conceptos mentales, con la idea del yo, para encontrarnos con nuestro verdadero ser. Ese ser que es Dios, que es, como dijo Spinoza, lo único que realmente existe. Esa sustancia de lo que todo subyace. ¿Sale? Venga. Bye. Adiós. No se olviden de suscribirse. Bye, bye.